Y seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde y que a partir de este momento pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes se comunican con nosotros, nos envían sus mensajes y seguimos nosotros también conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde seguimos leyendo sus mensajes, por supuesto, y comentarios. Estamos a viernes 28 de marzo. Ya se va a acabar el tercer mes del año y, como lo hemos dicho, el 2025 pues arrancó ya la campaña presidencial. Tendremos elecciones presidenciales en el 2026, pero desde hace ya algunos meses, incluso desde el propio gobierno, el propio presidente Gustavo Petro, pues inauguró la campaña y dijo que aquí ya se tiene que pensar frente a la continuidad de su proyecto, y quienes se oponen a ese proyecto también están pensando en campañas electorales. Y por esa razón, nosotros hoy viernes vamos a inaugurar nuevamente nuestra sección de Patos al Agua. Sección que tenemos siempre que tenemos pues elecciones presidenciales o elecciones regionales. Y a propósito de la encuesta que se conoció de Invamer, de Noticias Caracol y de Blue Radio, pues hoy tenemos nuestro primer invitado en nuestra sección de Patos al Agua. La campaña presidencial del 2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y a las 10 de la mañana, 35 minutos, en Patos al Agua. Hoy nos acompaña el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien nos acompaña aquí en la cabina de Blue Radio en Bogotá. Exalcalde Quintero, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros, inaugurando en este 2025 esta sección de Patos al Agua que hacemos siempre que tenemos elecciones presidenciales. Camila, un saludo para ti, para la mesa, para el equipo de producción y para todos los colombianos que nos están escuchando en este momento. Alcalde, exalcalde, lo hemos invitado por una razón. Se conoció la encuesta de Invamer de intención de voto, y si me ayudan nuestros compañeros en el canal de YouTube a poner las imágenes en donde aparecen precisamente la intención de voto, vemos como de los 26 candidatos que son, usted aparece en esa intención de voto cuando se le pregunta a la gente por quién va a votar, con un 4.7%. Ahí a mí lo que me llama la atención de esa primera imagen es que usted es el segundo candidato, digamos, de la izquierda que aparece en esa intención de voto. El primero es Gustavo Bolívar con un 11.8%. Y usted aparece después de, Sergio Fajardo, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Claudia López, Miguel Uribe, pero ahí usted es el segundo de ese movimiento o ese gran frente amplio que ha querido conformar el presidente Gustavo Petro con miras al 2026. Pero asimismo, cuando se habla de una consulta dentro de la izquierda, y ahí estamos viendo la imagen de la intención de voto, usted aparece de segundo después de Gustavo Bolívar. Y es lo que yo le quiero preguntar. ¿Usted es un candidato que se va a ir por el petrismo, por el pacto histórico, por ese frente amplio, o cómo va a ser su estrategia electoral? Porque sin duda alguna, después de Bolívar, según esta encuesta que conocimos hoy, de la izquierda, usted es la segunda opción. Pues Camila, lo primero es que pues estoy muy contento con los resultados. Yo no había empezado campaña, empezamos campaña... anunciamos la campaña el martes pasado, es decir, acabamos de anunciarla hace 4 días. Esta es mi primera entrevista en 1 año y medio en radio, ni en televisión había dado entrevistas. Está dedicado a Medellín, a hacer control político a Medellín. En Medellín, a un alcalde que lo está haciendo terriblemente mal, que además va a terminar en la cárcel por hechos de corrupción que hemos denunciado, y que se ha valido de todas las estrategias para sacarnos del camino a la presidencia. Vamos a ir haciendo la tarea, y entre más piedras nos han tirado, entre más nos han atacado, pues curiosamente más crecemos. Y bueno, estamos contentos por el inicio del resultado. Valoro mucho lo de Antioquia, el resultado en Antioquia es muy bueno, el resultado de los jóvenes es muy bueno, ahí nos va muy muy bien. Y a la hora ya de pensar en cuál es el camino, pues lo vamos a ir definiendo. Lo que yo sí tengo claro es que vamos a ir por firmas. Seguramente nos enfrentaremos a varios procesos electorales
esperamos ganarlos todos y llegar a primera y segunda vuelta y resetear la política en el país. Pero ¿cómo va a ser esa estrategia? Usted dice, vamos por firmas. Eso quiere decir que usted va a empezar a recoger firmas. Pero como usted, me imagino que quiere tener el apoyo del progresismo o del petrismo realmente, ¿cómo va a lograr ese apoyo del petrismo? Porque finalmente a usted, quienes hacen parte de ese pacto histórico, que seguramente pues estarán en una consulta, como María José Pizarro, como Gustavo Bolívar, como otros candidatos que estén ahí, lo ven a usted como un extraño. Dicen, Daniel Quintero es un extraño dentro de ese movimiento nuestro que queremos para continuar las políticas de Gustavo Petro. Sí, yo más que de izquierda o derecha soy un ingeniero que resuelve problemas, que apoyé al presidente Petro y que defiendo mi voto por el presidente Petro, que he sido crítico con muchos funcionarios del gobierno que creo que no han estado a la altura del proyecto, incluso muchos uribistas que todavía están ahí metidos en el gobierno, que han hecho muchísimo daño. Y se lo he dicho además con claridad al presidente, porque le digo, presidente, ahí en el metro, en Medellín, sigue un uribista, allí sigue un uribista que además está haciendo lo uno y lo otro. Entonces, y eso lo está viendo la gente. Ahora, ¿qué es lo que me han contado a mí? Que en octubre el pacto histórico, porque ya no es la misma agrupación que llevó al presidente a ser elegido, sino 4 partidos, los partidos más de izquierda, que son Colombia Humana, Polo y otros, van a hacer una consulta y van a escoger un candidato. Yo creo que eso se lo va a ganar Bolívar. Pues según la encuesta, eso es lo que dicen los números, que efectivamente Gustavo Bolívar sería el candidato de ese sector. Sí, y es lo que quiere también la derecha, porque, digamos, él tiene retos, por lo menos, por decirlo de una manera suavecita, a la hora de hacer campañas. A él le gusta perder, él se refuerza, se retroalimenta en la derrota, le gusta ser derrotado, porque cuando lo derrotan dice, miren lo bueno que soy yo, que es que me derrotan por bueno. Y eso pasó en Bogotá, donde quedó tercero. Nosotros venimos de ganar, él perdió en Bogotá, que era la ciudad más progresista del país. Nosotros ganamos en la ciudad más conservadora del país, en Medellín. Pero también perdieron con el candidato que usted dejó. Sí, o sea, en las mismas elecciones que Bolívar perdió en Bogotá, usted perdió con su candidato y perdió por goleada, como se dice. Más o menos. Nosotros ganamos el derecho a la oposición, quedamos segundos. Bolívar no quedó ni segundo. Nosotros, al ganar el derecho a la oposición, pudimos hacerle la oposición, el control a Federico Gutiérrez, y cuando se miran estas encuestas lo que se nota es que estamos creciendo entre 30 candidatos, ahí estamos ya en el top 10, y es gracias a Antioquia. Entonces está pasando algo en Antioquia, se está empezando a reconocer lo que hicimos, y pues ganamos en Medellín contra el uribismo, contra Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica, contra todos los poderes de Antioquia, contra Duque, contra Barbosa, contra todo el mundo, y gobernamos sin dejarnos comprar, con independencia. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Porque yo voy por firmas, pero yo no soy un divisor. Entonces vamos a apoyar a los candidatos de lo que llamamos el Frente Amplio. ¿Y qué es el Frente Amplio? Desde los sectores muy de izquierda, como el Pacto, como el Partido Pacto, llamémoslo así, pero tenemos que apostar por algo más amplio. Y ese más amplio recoge a muchos sectores. Perdón un momento, exalcalde Quintero, pero pues la oposición, claro, se ganaron la curul de oposición, pero al señor Juan Carlos Upegui lo sacaron. Él salió del consejo precisamente pues porque había una irregularidad en su candidatura cuando se inscribió como candidato y después salió de la oposición. Entonces ustedes se ganaron esa curul de oposición, pero esa curul, pues ese puesto de Upegui se perdió. E incluso hay algo que llamó mucho la atención y fue esta semana cuando usted hizo el lanzamiento de su campaña presidencial en plena, pues en lo que iba a ser la audiencia de imputación de cargos. Usted llegó allá y no estaba quien había sido su gran alfil, que era Juan Carlos Upegui, primo de su esposa y la señora Laura Upegui. Pues me parece muy interesante que estén pendientes de quién va y quién no va a los eventos nuestros. Upegui está acá conmigo, entonces pues muy interesante, pero además es una oportunidad para mostrar lo que han intentado hacer en Antioquia, es eliminarnos. Logramos el puesto de la oposición, que además está
fue el resultado de un ejercicio constitucional de darle garantías a la oposición, que el control es muy importante. Y en Antioquia decidieron eliminarnos. Y esa eliminación partió porque un año después de elegido como jefe de la oposición, Juan Carlos Upegui, el Consejo de Estado decidió, en mi concepto, de forma arbitraria, pues sacarlo. Y lo mismo han hecho... Pero pues eso no es otros. Antioquia eliminándolo, eso es una decisión de un alto tribunal que es el Consejo de Estado que estudió una demanda y dijo no debería estar aquí en el Consejo de Medellín. O sea, ahí sí no sé si se podría acusar a Antioquia, o lo que usted dice es que hay sectores políticos de Antioquia manipulando magistrados del Consejo de Estado para emitir fallos. A la justicia hay que reiniciarla en Colombia, hay que resetearla, porque la justicia en Colombia se dedicó a eliminar lo que ha pasado en Antioquia. A ver, Antioquia no se volvió la ciudad más conservadora del mundo y de derecha y la de más falsos positivos y la de más homicidios y la de más desaparecidos porque sí. No es que el agua de Antioquia le pusieran, no sé, un aditivo que hiciera que la gente se volviera derecha, no, fue a través del ejercicio de la eliminación. En Medellín mataron a Héctor Abad Gómez, mataron a Jesús María Valle, y esos son los visibles, los conocidos, pero a la mayoría los mataron. Si preguntan cuál es uno de los éxitos o de las cosas que yo le dejo a la ciudad, curiosamente, es haber sobrevivido. Es decir, se puede hacer política en Medellín contra todos esos poderes, denunciarlos, ponerlos a pagar por Hidroituango, denunciar actos de corrupción, incluso resolver los problemas que otros dejaron y sobrevivir, salir vivo. Y pues en esas estamos, porque ellos siguen tratando de eliminarnos y nosotros de no dejarnos eliminar. Pero mire, usted nos estaba hablando de la estrategia que tiene para llegar a la presidencia, y empecemos de cómo se va a ganar ese puesto de apoyo del petrismo, porque sin el apoyo del petrismo usted no llega a la presidencia, ni ningún candidato de la izquierda, o sea, no solo usted. Entonces ahí está Gustavo Bolívar, que usted dice seguramente ganará esa consulta en octubre. Usted, su plan es entonces el próximo año en marzo enfrentar a Bolívar y a otros que se quieran meter en esa consulta interpartidista de marzo. Sí, nosotros estamos viendo es la consulta de marzo como la primera elección a la que nos vamos a enfrentar. Antes usted no se va a someter a ningún conteo. No vamos a ningún conteo antes de eso. Nosotros arrancamos a recoger firmas por allá en julio, agosto, y ahí empezamos a recoger firmas y hacemos la campaña para ganarle a todos los actores de ese frente amplio, incluido a Bolívar, pues esa elección. Ahora no vamos a dividir, lo que vamos a hacer es, curiosamente, apoyar a los candidatos del pacto en general para fortalecer la lista del Congreso. O sea, usted va a hacer campaña por la lista del Congreso y por el pacto histórico. Exactamente, eso lo vamos. Y va en marzo a enfrentarse al candidato que salga del pacto histórico y de quien se quiera meter en esa gran consulta. Y les vamos a ganar a todos si Dios quiere. ¿Eso quiere decir que usted es el continuismo de Gustavo Petro, que su propuesta es continuar exactamente con lo que estamos hoy? A mí el presidente me ofreció entrar al gobierno. Yo, entre otras, no accedí a entrar al gobierno porque nosotros somos un proyecto que se ha hecho desde las regiones de manera diferente. En muchos aspectos somos diferentes. Yo en Medellín tengo unos resultados que mostrar. Bajamos 42% de los homicidios, bajamos el desempleo del 14 al 7%, le dimos computadores a los niños, fue la ciudad de mayor ejecución. Nosotros somos grandes ejecutores, nos gusta ver las cosas moviéndose muy rápido, y yo, en relación al presidente, defiendo mi voto. Creo que sus ideas son ideas universales, las ideas del presidente son universales. ¿Quién va a contrariar la idea de que hoy a los trabajadores en Colombia no le están dando el salario adecuado? No le están dando el salario adecuado. Claro, o sea, pero por eso le digo, usted, Daniel Quintero, se expone ante los votantes como el continuismo del proyecto de Gustavo Petro. No, yo creo y que de seguir con las políticas que tenemos hoy del presidente Gustavo Petro, entre otras, pues porque va a ser el candidato o quiere ser el candidato de ese sector. Yo soy el candidato que va a resetear la política en el país. Colombia necesita un reseteo, un reinicio. Para mí, el problema de Colombia no es un presidente u otro. Colombia le pueden meter 10 presidentes diferentes, cójanlos de donde sea, y vamos a seguir en las mismas si no le hacemos un cambio duro al sistema. Yo soy ingeniero. Como ingeniero, cuando hago un desarrollo de software,
y el sistema empieza a dar malos resultados, como Colombia, que da Odebrecht, da Reficar, da Hidroituangos, da carteles de los lotes, etcétera, uno no limpia el computador o cambia el teclado, uno tiene que meterse al código fuente. Y aquí hay que resetear la justicia, el Congreso, hay que cerrar el Congreso, hay que reiniciar el Congreso, hacer algo diferente con el Congreso. Algunos dicen, ¿y cómo se hace eso? ¿Y cómo se acaban las notarías que se dedicaron a quitarle plata a la gente? Las cámaras de comercio, yo acabaría con las cámaras de comercio que se dedicaron a quitarle plata a la gente y que no sirven para nada. Usted acabaría toda la institucionalidad que hemos construido hasta ahora en Colombia, y el que quedaría al mando sería usted. La vamos a resetear, y la vamos a resetear además con una constituyente. Primer día de mi gobierno presento la solicitud para Asamblea Constituyente, pero esa constituyente la tenemos que hacer todos. Exalcalde, sí, permítame, yo le pregunto, porque es que usted ha hecho énfasis en lo de resetear la política en el país, no solamente en esta entrevista. Entiendo yo que es como su eslogan, pero a mí sí me preocupa sobremanera el tema de cerrar el Congreso. ¿Cómo va a cerrar el Congreso si se cierra el legislativo? Pues es uno de los poderes que garantizan la democracia en un país. Ahora, el Congreso es una banda criminal que se dedicó a extorsionar a todos los gobiernos, no importa cuál sea el gobierno, son extorsionistas. Si usted quiere pasar un proyecto que jode a la gente, que le va a subir los impuestos a la gente, que va a crear notarías o va a crear cámaras de comercio para quitarle plata a la gente, pues tiene que ir a pagarles 1.000 millones de pesos a los congresistas, porque si no, no se lo dejan pasar. Pero si es algo que es bueno para la gente, cobran 3.000. Es decir, es el colmo del colmo. Ahora, ¿qué significa resetear el Congreso? Que hay que acabar eso y volverlo y crear un nuevo Congreso que realmente represente a la gente. Ese Congreso no representa a la gente, representa a unos poderes mezquinos, pequeños además, que no les interesa a la gente. Pero mire, exalcalde, yo lo escucho y sé que con visiones ideológicas distintas, pero me suena muy parecido, por ejemplo, a lo que planteó Nayib Bukele en El Salvador cuando llegó. Y es decir, aquí hay que cambiar todo, hay que cerrar aquí, yo voy a ser el que va a estar liderando todo este cambio institucional. ¿Eso es lo que usted plantea? Como entiendo que tal vez ideológicamente de forma distinta, pero de formas muy similares. Sí, es lo que planteo, porque lo que creo es que yo no me voy a poner a meterme a ser presidente para que no cambie nada. No, si nos vamos a meter es para cambiar el país. Porque el cuento de que entonces llego yo y saco la corrupción, si es el mismo Congreso, y si llega Vicky es el mismo Congreso, son los mismos, es el mismo sistema. Este sistema hay que darle la vuelta, y además porque hay una amenaza. ¿Sabe cómo veo yo a Colombia? Como en el tiempo seguramente de la conquista, cuando llegaban los españoles y venían en esos barcos, y nosotros acá estábamos peleando entre tribus y sin darnos cuenta que venían los españoles con barcos y con armas tremendas. Pues lo mismo está pasando, y estamos metidos en unas peleas bobas con un sistema que no funciona, y ya viene la inteligencia artificial, viene la robótica avanzada, y no nos hemos dado cuenta del impacto que va a tener eso en la economía, en el empleo, en todas las industrias, todos los sectores y todas las disciplinas. Pero entonces, si yo le pregunto a usted sobre el sistema político en el que usted quisiera que Colombia se construyera y se reseteara, ¿cuál sería? Porque la democracia está en crisis en el mundo. Y estamos viendo unos autócratas, estamos viendo populistas en países desarrollados, en países no desarrollados. Si yo le pregunto el sistema político que usted quisiera construir para que viviéramos en Colombia, ¿cuál sería? Porque no me suena a democracia, pero tal vez, es democracia. Sí, pero de una manera distinta. Es democracia porque lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un llamado a Asamblea Nacional Constituyente. Con el llamado a Asamblea Nacional Constituyente se cierra el Congreso y la Asamblea Nacional empieza a regir, a construir, entonces, ¿cuál es el sistema que queremos? Ahora, esa asamblea, ¿cómo se elige? Se elige a través de una elección donde tú vas a ir, donde todos vamos a ir, a elegir y a construir y a diseñar un país que sí funcione, porque este país no funciona. Estamos paralizados. La corrupción, las burocracias, nada funciona en este país. Yo no sé si se han dado cuenta, pero la gente no ve esperanza en este país como vamos. Y eso no lo va a cambiar un presidente. Yo para qué voy a decir es que esto lo cambia un presidente, no, esto lo cambia una constituyente.
Exalcalde, pero entonces en ese sentido, a ver, usted en este momento, y cito sus palabras tal como las dijo, usted dice que el Congreso es una banda criminal que extorsiona, así nos dijo hace unos minutos, cuando usted era alcalde de Medellín, el empresario antioqueño era un montón de mafiosos, Hidroituango eran unos ladrones, a pesar de que ya los fallos dijeron que no era así. Si usted dice que los del Congreso son una banda criminal, ¿eso incluye, por ejemplo, a los congresistas del Pacto Histórico? ¿Ellos son parte de esa banda criminal? ¿O cómo es? Hago un pequeño paréntesis, una pregunta en paréntesis antes de responder la pregunta. ¿Qué fallo dijo que los de Hidroituango son inocentes? Por Dios. En este momento ¿Cómo hay así? una demanda admitida por 10 billones de pesos para que respondan, admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, admitida. Y ahí va. Ahora, si se está refiriendo al fallo de la Cámara de Comercio de Medellín, de un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Medellín, que dice además, no que es que sean inocentes, lo que dice es que los culpables son los políticos que estaban en EPM. Nadie ha dicho eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué en Antioquia entonces están tan calladitos? Si ese fallo lo que dice es que de pronto no fue un tribunal de la Cámara de Comercio, que no, de pronto no fueron tan responsables los constructores, sino los políticos que estaban metidos dentro de EPM. Entonces, ¿qué pasa con la justicia en este país? Estamos hablando de 10 billones de pesos, alcalde, y no hay castigados. Alcalde, la Procuraduría archivó la investigación que tenía contra 24 personas por las supuestas irregularidades. La Procuraduría de Cabello entonces, listo. Entonces, a ver, la Procuraduría no le servía porque era de Margarita Cabella. Ahora dice, por ejemplo, que la justicia, usted dice que la justicia hay que resetearla. Y yo me pregunto si la justicia, la que está en este momento actuando en el caso de Álvaro Uribe, si también hay que resetearla. O la justicia nos sirve es cuando nos sirve a nosotros. La justicia es buena cuando nos sirve. A ver, hay un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que la Procuraduría no podía ni investigar ni sancionar a Petro cuando era alcalde. Lo sancionó, lo sacó de la elección. Lo tuvieron que volver a restituir en el cargo. Y yo tengo 22 procesos dentro de la Procuraduría que no han parado. Y Margarita Cabello además me suspendió en plenas elecciones presidenciales, un fallo tremendamente político, para sacarme de la alcaldía y nombrar un alcalde del Centro Democrático mientras se daban las elecciones presidenciales en Colombia. Me van a decir que eso es una justicia correcta. No, eso es una justicia que hay que reiniciar, que hay que resetear. Y la Procuraduría es una de ellas. Y lo han dicho muchos, que la Procuraduría hay que eliminarla y fusionarla con la Fiscalía. No puede ser, por ejemplo, que la Procuraduría instruya y falle. O sea, exalcalde Daniel Quintero, hoy candidato, para usted todo en Colombia hay que resetearlo, cambiar toda la institucionalidad. Usted no dejaría absolutamente nada de lo que tenemos hoy como país en términos institucionales. Hay que reiniciar, y reiniciar significa rediseñar. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la nueva institucionalidad que no nos va a dar Hidroituangos, que no nos va a dar Odebrecht, que no nos va a dar? Y en esa nueva institucionalidad, ¿usted se imagina que podamos tener un sistema en donde tenemos un líder o un presidente que pueda estar más de 4 años? Posiblemente. Yo creo que la reelección en Colombia es una necesidad, que 4 años no son suficientes, que deberían ser periodos por lo menos de 8 años, y sin embargo creo que eso tiene que ser el resultado del ejercicio de ese proceso de reiniciación. Pero mire, yo lo oigo y le digo un poquito, mirando para el mundo, no solo mirando a Colombia, y me da un poco de miedo, porque me parece que lo que está planteando usted es, si me eligen a mí, yo voy a ser ese César que va a cambiar y va a restablecer todo el orden y todas las instituciones, y vamos a cambiar el país, y podría yo quedarme por mucho tiempo más, que además es lo que están planteando líderes en el mundo. Esto no es solo aquí, y por eso le pregunto si esa es la visión que usted tiene, y le hacía la comparación con Nayib Bukele. Yo creo que un periodo de 4 años es un periodo muy corto, y es mejor decirlo desde el principio. Okay. Porque un país se elige un presidente, al año empieza a hacer los cambios, a los 2 años, 3 años empiezan a verse algunos resultados y ya se está yendo. Ya están leyes de garantía y un montón de cosas que no dejan avanzar. Más allá de que esté a favor o en contra de lo que fueron los periodos de Uribe y de Santos, pues los 8 años que permitieron, en el caso por ejemplo de Juan Manuel Santos, poder terminar el proceso de paz. Eso no se hubiera terminado en 4 años. Y si hubiera llegado otro gobierno, entonces le hubiera metido, todavía tendríamos a las FARC vivas.
muchos problemas en Colombia seguramente se hubieran eliminado, se hubieran acabado donde tuviéramos reelecciones. Ahora, ¿por qué no se puede reelección en el sistema hackeado que tenemos hoy? Porque el sistema está hackeado. Porque entonces los presidentes podrían elegir muchos magistrados y terminar tomándose la corte. Por eso no se puede hoy. Por eso el reseteo, el reinicio, la recodificación tiene que implicar un balance de pesos y contrapesos. Pero hoy hay que decirlo también. Exacto, alcalde. Sí, antes de la pregunta que le quería hacer, un solo matiz, también hubo un fallo a favor del consorcio que hizo la presa por parte de un tribunal de arbitramiento, digamos. También de la Cámara de Comercio de Medellín. No, claro, pero bueno. Hay dos fallos que yo estoy esperando. Claro, exalcalde. Igual no es para irnos ahí, pero un tribunal de arbitramiento, las partes se dan cuenta y aceptan que es independiente y por eso pues recurren ahí. Pero bueno, tampoco quiero que... Eso es mucha inocencia sobre cómo funcionan los tribunales de arbitramiento. Pero para eso funciona, porque las partes entienden que son independientes. No, al Estado lo engañan y le roban de forma permanente. También, creo la justicia a veces hace... No, eso no es justicia. No, eso sí es justicia. Es justicia privada que además no es a nivel internacional, no solo en Colombia. Sí. O sea, tenemos tribunales de arbitramiento internacionales y son justicias a las que se someten las partes y que están de acuerdo. Afortunadamente, puede que a usted no le guste ni al presidente Gustavo Petro tampoco le gustan los tribunales de arbitramiento. Ya recuperamos 4.3 billones de pesos. Pusimos a Asura a pagar 1 billón de pesos de esos 4.3. Y adicionalmente tenemos una demanda admitida en el Tribunal Administrativo de Antioquia, que es el fallo central. Ahí, esa es la que yo puse. Esa es la que yo estoy esperando. También es el caso de Reficar, que todo Colombia pensamos por una década que se robaron la plata. Hay un tribunal de Nueva York que yo entenderé que no tiene nada que ver con Colombia, falla. Pero bueno, quisiera aprovechar para hacer mi pregunta. Usted pues ha tenido desavenencias con personas del Pacto Histórico, con Gustavo Bolívar, y nos acaba de decir que hay personas que no le gustan, pero superando el tema personal de nombres, sino elevando la discusión a las ideas, quisiera que me nombre una idea de las importantes de este gobierno, no sé, minería, petróleo, la que quiera, salud, que le parece muy errática y usted le plantearía al país una cosa diferente. No, yo creo que hay problemas que no ha resuelto el gobierno. Por ejemplo, el tema de la salud. En el tema de la salud, yo creo que lo que había antes no funcionaba en lo absoluto, pero creo que lo que se ha intentado hasta ahora, pues tampoco. ¿Usted propondría otra cosa? Yo creo que hay que repensar todo eso completo. Yo creo que hay una buena intención, la intención de arreglar algo que está mal. Ahora, ¿qué me parece ridículo e ingenuo? Que Vicky Dávila vaya a los centros de salud a decirle a la gente que las cosas estaban mejor antes, pues sale chiflada. Porque no es verdad que estaban mejor antes. A la gente, el tema de las medicinas, que está muy grave, tampoco habían medicinas en el gobierno anterior, ni en el anterior. Pero a usted le gustaría, y perdóneme interrumpirlo, más un modelo 100% privado, 100% público, algo mixto como lo que hay ahorita. ¿Qué es lo que a usted más le agradaría? Yo creo que en salud lo primero es que se están robando la plata. ¿Cuánto? Mi cálculo es que se están robando el 30% de todos los recursos que se entregan al sistema de salud. Entre hospitales, yo siento que no hay nadie bueno ahí. Entre hospitales, entre EPS, entre funcionarios públicos, entre farmacéuticas, 30% de los recursos que se invierten a la salud se desaparecen. La mayoría del problema, creo yo, es un problema de información. ¿Qué pasa? Que llega un enfermo o una persona a un hospital y a veces no tienen ni siquiera que llegar, y el hospital reporta que le hizo una cirugía que, mejor dicho, le cambió el corazón 3 veces, y ahí ya se robaron una plata. Se la manda a la EPS, si además ha sido intervenida, entonces un funcionario público ahí es el que le cobra a los hospitales para poderles pagar, les cobra una comisión para poderles pagar. Eso sí no se puede. Y luego las farmacéuticas ya te robaron una plata porque le incrementaron el valor a las medicinas, y luego las EPS hacen lo mismo con el gobierno. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se resuelve? Con información, como la mayoría de los problemas en el mundo. Si tenemos información precisa de qué está pasando, dónde está pasando, pues es más difícil robar. Eso pasa, por ejemplo, con el tema de impuestos en Colombia. En Colombia, el problema de recaudo en gran medida es un problema de información. Hay gente pagando mucho y hay gente que no paga absolutamente nada porque hay una evasión tremenda y un robo tremendo de los recursos también de tributarios. En Colombia, en temas tributarios, además, estamos en un punto donde los impuestos están tan altos que empieza a aplicar algo que se llama la curva de Laffer. De usted no me esperé que citara Laffer. Sí, la curva de Laffer lo que dice es que cuando los impuestos están demasiado altos, la gente deja de pagar. Mucho impuesto mata al impuesto.
Entonces, yo creo, por ejemplo, y ahí me diferencio del gobierno en parte, es que la forma de recaudar más es bajar el impuesto de renta y bajar para personas y para empresas. Personas jurídicas. Y estoy convencidísimo de eso, además, porque hay modelos muchos que muestran que eso es así. Ahora, ¿qué no tocaría yo? El IVA, porque vi que Dávila sale a decir que puede tocar el IVA no se puede tocar. Donde lo toques, desbaratas todo. ¿Qué hay que hacer con el IVA? ¿Yo qué haría con el IVA? Yo empezaría a pagar, muchas de estas estrategias las aplicamos en Medellín para otros temas. Por ejemplo, crearía una lotería con las facturas. Yo veía al ministro de Comercio, Industria y Turismo desesperado diciéndole a la gente que reclamara la factura electrónica. No, yo voy a hacer que cada factura electrónica sea una boleta. Y entonces la gente se gana $1 millón y lo vamos a rifar cada 2 meses. $1 millón para el que iba a estar en su factura. Sí. Entonces todo el mundo va a reclamar su factura porque al mismo tiempo es una boleta de una lotería, y les aseguro que con eso duplicamos el recaudo de IVA. Hay estrategias novedosas de cómo recaudar más sin necesidad de subir los impuestos, y con información, además, no es subir los impuestos, sino que la gente pague más. Exalcalde, pues yo lo escucho a usted y uno siente como un presidenciable que tiene muchas ideas positivas para que esto realmente mejore, esto que señala los impuestos, pero pues ya venimos de otro ex candidato, del que hoy es presidente, que también tenía muchas ideas, y sobre el tema del reseteo de la justicia, ¿no? Yo sí quisiera preguntarle cómo va a garantizar usted que esto salga bien, porque es una apuesta muy grande, es básicamente cambiar toda nuestra institucionalidad, lo que está en la Constitución política, que es lo que hoy blinda a este país, teniendo en cuenta que la semana que viene ya serían 37 imputados de su administración por parte de la Fiscalía por graves casos de corrupción. El martes, de hecho, hay una audiencia de imputación. Entiendo que nunca ninguna administración es perfecta y que de pronto usted no tenga que ver en todo esto, pero hubo corrupción según lo que estamos viendo. Pues no, además me van a imputar a mí, pero me van a imputar a mí, eso es parte del reseteo de la justicia, me van a imputar a mí por un contrato que firmó Fico. Y no solo que firmó Fico, sino que lo firmó el último día antes de entregar su gobierno. Oiga, escúchenme esta historia para que entiendan de lo que estoy hablando. El último día antes de terminar su gobierno, Federico Gutiérrez firma un contrato para adquirir un bien que previamente había valorado en 44 mil millones de pesos. Nosotros no pagamos ese contrato, terminamos el contrato y denunciamos, además compulsamos copias. Lo que hace Federico Gutiérrez es que contrata a la fiscal que lleva el caso y se lo lleva a trabajar con él. Está trabajando en su despacho, y la fiscalía, en lugar de imputarlo a él, además porque no es solo Aguas Vivas, es Aguas Vivas, Guacharacas y La Volcana, pues decide imputarme a mí por supuestamente haber terminado el contrato. Hasta eso ha llegado la justicia en Colombia. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar que la justicia sea una herramienta para perseguir a unos? Ayer la fiscal decía, y lo decía mientras estaba en una entrevista en un carro, dentro de un carro decía, mire, es que los criminales nos han cogido ventaja. No lo digo yo, lo está diciendo la misma fiscal. Los criminales nos han cogido ventaja. Y la misma fiscal decía, tenemos que hacer cambios, porque llegan imputaciones sin pruebas. Nosotros han tratado de eliminarnos de la política porque nos tienen miedo, porque saben que si llegamos pero exalcalde, a la presidencia, y lo advierto de una vez, si llegamos a la presidencia los vamos a meter a la cárcel, porque no han respondido, y creen que desviando la atención sobre las investigaciones y contratando las fiscales, pues que van a salirse con la suya, pues no. Exalcalde, mire, a ver, varias cosas de lo que usted está diciendo. El lote que recibió la alcaldía de Medellín, que lo recibió durante la alcaldía de Federico Gutiérrez, fue el 27 de diciembre de 2019 y lo recibió cedido, pues le cedieron ese lote. Sobre lo que pasó en ese lote, si hubo una irregularidad, pues lo que pasó después cuando lo que hizo usted o lo que hizo su administración es muchísimo más grande, pues lo que sucedió, porque primero pues hubo un cambio de POT,
O sea, usted lo que hizo fue cambiar el uso para que se aumentara el precio del terreno, y usted sabe eso, y además hay un lote adyacente que era de propiedad. Esta semana hablamos con el señor Luis Pérez, y ese lote adyacente, Las Brisas, también se beneficiaría de ese cambio de uso del suelo, que era además un lote que era de compensación urbana y no era un lote, y este es prácticamente un lote rural. Estamos hablando de un lote que es de 147.000 metros cuadrados en Las Palmas, que es básicamente un lote rural, por eso no se puede, y que además no se puede construir nada ahí, o sea, nada de Valle del Software ni nada, porque pues ahí no se puede construir por el alto riesgo que tiene. No lo digo yo, lo dicen estudios técnicos, que ahí no se puede construir. No solamente es que sea un lote de cuidado o de carácter ambiental, sino que no se puede construir. Entonces ahí hay varias cosas que son imprecisiones y falsedades en lo que usted ha dicho, porque a usted lo están imputando por prevaricato por acción, lo están imputando también por interés debido en la celebración de contratos para beneficio de terceros, y el interés indebido en la celebración de contratos y el peculado por apropiación en favor de terceros. Entonces, es decir, usted aquí, y que hay un tercero, pues hay personas que ya hay 7 testimonios en fiscalía de personas que dicen que, por ejemplo, Luis Pérez iba y contaba y decía que era lo que había que hacer con los lotes. Bueno, lo primero es que yo me venía acá con las pruebas. Las pruebas que además no me las ha querido recibir la fiscalía desde el año pasado. Pruebas que involucran a Federico Gutiérrez con todo esto. Pero además han echado unos cuentos. Han echado el cuento, acaba de decirlo Restrepo. Dice, no, es que ese lote se lo regalaron a Federico Gutiérrez el día antes, a las 11 de la noche de terminar su gobierno. Un lote de 140.000 metros cuadrados en el Poblado. Era gratis. Ustedes la acaban de escuchar. Pues yo tengo acá la escritura, si quieren se las dejo, o le toman una foto, donde de forma clara dice que no es gratis. Exalcalde, ¿y usted cuándo hizo esa denuncia? Porque entiendo que pasaron los 4 años de su administración, usted me corregirá, y usted hizo la denuncia ya al final. No, la hicimos en 2022. Porque estuve buscando y entre el 20 y el 2020 y 2023 no está. ¿La tiene usted ahí? ¿La denuncia radicada en esa fecha? La denuncia la tenemos. Compulsa de copias en 2022. El Consejo de Estado nos dice, ustedes tienen que anular ese contrato que hizo Federico Gutiérrez porque tiene una nulidad absoluta, insalvable, y deben terminar el contrato. Terminamos el contrato según lo dice la ley, y no solo lo terminamos, sino que compulsamos copias 2022. Pero luego en 2024 me llega información adicional. Resulta que no era solo Aguas Vivas. En Guacharacas y en La Volcana, lotes también en el gobierno de Federico, a diferencia de este que no se alcanzó a pagar porque no lo pagamos. Guacharacas y La Volcana sí les aumentaron el valor y los pagaron. Entre los 2 lotes estamos hablando de 46.000 millones de pesos que se perdieron. Y ahí está, acá también tengo las pruebas. Y tiene el radicado de la denuncia, no lo pasa ahorita para que nosotros lo podamos publicar. Claro que sí. Porque tengo también acá el decreto con el que en el 2020, y de pronto nuestros compañeros de BIMIX lo pueden mostrar, con el que usted cambió el uso de suelos. Y ahí es, digamos, eso es lo que dicen ellos, que yo cambie el uso de suelos. Pero si tú tienes el decreto, entonces a ver, se cierra la historia cierra en que yo terminé el contrato. Y uno dice, termina el contrato y se acabó la historia. No, ahora me quieren supuestamente imputar por haber terminado el contrato, que fue sobrevalorado, que no era gratis, porque a mí el que mejor dicho sea capaz de demostrarme que es gratis, yo con las escrituras acá que dicen que no es gratis, pues muy berraco. No era gratis, era una obligación urbanística anticipada que además tiene unas prohibiciones, no se podía terreno rural, y resulta que esto era un terreno rural, o sea, la embarraron terriblemente, dieron papaya, y con todo esto Fico va a terminar en la cárcel. Ahora, luego dicen, realmente yo no estoy imputado por estos hechos que van a terminar metiendo a Fico en la cárcel. Dicen es que yo firme un decreto, la mía digamos es más pequeña en términos de acusación, que yo firme un decreto que supuestamente cambié los usos del suelo. El 20 de noviembre. ¿No firmó el decreto? Pero claro. Sí, ahí lo tenemos. Dice, supuestamente y no solo lo firmé. Lo tenemos, Camila, lo podemos mostrar. El decreto de cambio de uso de suelo. Y ahí es donde, esa es la parte que no es verdad. Porque el decreto, ahí está. El decreto lo primero que dice es que reglamenta la creación de un gran parque ambiental de 1 millón de metros cuadrados. 1 millón de metros cuadrados en el Poblado, y decían que yo no tenía autorización.
Pues ahí les paso ahorita la autorización del Consejo para hacer eso. Tengo además la autorización porque nosotros convertimos a Medellín en un distrito de ciencia, tecnología e innovación que terminó llevando a Medellín a un desempleo de solo el 7%, gracias a Dios, y que gracias a eso, a esa ley también tenía autorización. Es decir, yo podía cambiar los usos del suelo si hubiera querido, pero tampoco lo hice. ¿Y por qué no lo hice? Porque el decreto, si ustedes busquen ahí, párrafo 5, y van a encontrar... Ahí está, ahí lo tenemos, párrafo 5, ya nos lo pueden poner nuestros compañeros de Vimix, ahí está, busquen lo ponemos. Párrafo 5 como en una parte que dice siempre y cuando, hay como 3 párrafos 5, busquen el párrafo 5 donde dice siempre y cuando, dice siempre y cuando cumpla el POT, se podrán hacer hoteles de 2 pisos y no Sheratons, no, para alojar a los científicos que vivan en el parque. Es decir, ¿cómo tergiversan la historia? Dice, no, es que le permitió crear hoteles. No, es siempre y cuando cumpla el POT, es decir, y los usos del suelo, y eso no lo pongo al final, lo pongo al principio del párrafo. Podrán hacer hostales para recibir a los científicos, a los investigadores y a los que se vayan a quedar en el parque. Exalcalde, pues será la justicia la que debe determinar, porque nosotros solo exponemos la información, pero lo que me dicen también es que eso no pasó por el Consejo. Claro. Nosotros no somos jueces, para eso está la justicia. Sí, pero hay algo que, mejor dicho, este es un tema y un lío jurídico en el que usted está metido, en el que está metido Federico Gutiérrez, en el que, como dice Lina, la justicia es la que tendrá que determinar. Usted tenía esta semana, si no me equivoco, la audiencia de imputación, tenía audiencia usted esta semana y fue el mismo día que hizo el lanzamiento de su campaña, pero pues más allá de eso y de los temas jurídicos que pues quienes no estamos muy metidos en el tema nos perdemos, pues sí suena muy extraño, exalcalde y hoy candidato, que usted que está enfrentando esos procesos jurídicos diga, es que entonces una de mis propuestas es acabar con la justicia. O sea, eso es lo que también como no me gusta, sí, pues me salgo de las reglas del juego y las cambio. Es que no es solo mi caso, es que los colombianos se están dando cuenta que la justicia no está funcionando. La justicia no solo comete estas injusticias de perseguir a los que denunciamos, en lugar de perseguir a los que cometieron los delitos y van a ir a la cárcel si Dios quiere, sino que los corruptos, los ladrones entran por un lado y salen por la otra puerta, entran por una puerta y salen por la otra. Los procesos, cuando son para gente que tiene mucha plata o mucho poder, se demoran eternamente. Estamos viendo el caso de Uribe, que va a prescribir. Tengan la certeza de que ese caso va a prescribir. En Colombia la justicia es para los que tienen plata y el resto a defendernos, como sea. Y hablando precisamente de plata, alcalde, toda campaña política necesita de dinero. Usted va a empezar a recoger firmas y eso cuesta una plata. ¿Quién lo está financiando? ¿Quién lo va a financiar y de dónde va a sacar el dinero para esa campaña política? Pues todavía no tenemos. Yo he hecho mis campañas todas sin dejarme financiar del gran capital, del gran dinero de empresas. Mi primera campaña fue hace mucho tiempo con un marranito recogiendo moneditas y nos fuimos a recoger monedas en la calle y así financiamos la campaña. Nosotros hacemos campañas muy baratas porque las hacemos en especial por redes. ¿Cuál fue mi jefe de prensa que nos atendió para esta reunión o me ayudó para esta reunión? Nada, era yo mismo. En cambio, lo que uno está viendo es que Vicky se está gastando miles de millones de pesos. Lo mismo Germán Vargas, acaba de salir publicado por ustedes mismos hace nada, que están gastando un montón de plata y la campaña no ha empezado, la parte de los gastos no ha empezado. Entonces, ¿por qué estos tipos que están haciendo campaña representando los grandes poderes de este país ya pueden estar gastando plata? Eso es una desventaja que tenemos los que no. Pero venga, le digo una cosa, el que usted quiere reemplazar, que es el presidente Gustavo Petro, también tuvo al gran capital y empezó a gastar plata antes de la campaña con el famoso evento de la P en Barranquilla. Entonces, pues ahí si usted escupe para arriba, le cae en la cara. En mi caso no será así. Yo he hecho campañas buscando algo muy importante y es la independencia. La independencia no es ser de izquierda o ser de derecha. La independencia es quién te financia. En Medellín, ¿por qué molesté tanto a muchos poderes? Porque no había quien me pudiera llamar a decir, dígale a Quintero que haga esto o aquello. No pudieron encontrar a alguien que pudiera hacer eso. Porque nunca me dejé financiar, comprar. Nunca me dejé comprar. Mi lema es sin precio y sin miedo. ¿De qué vive usted, exalcalde? Yo soy empresario yo a los 12 años empecé a desarrollar software.
En 2000 ya desarrollaba sistemas de inteligencia artificial. Creé una empresa que se llama Intrasoft, que me ha sostenido toda la vida. En los últimos 7, 8 años he estado en cargos públicos, he sido viceministro, he sido director de Impulsa, he sido alcalde de Medellín, la segunda ciudad del país. Y ahorita, antes de empezar otra vez este proceso, pues está dedicado a la empresa. Yo le quiero preguntar sobre los líderes políticos a los cuales usted sigue. Yo creo que no importa el campo en el que uno esté, sea periodista, sea abogado, economista y político, mucho más, pues uno tiene inspiraciones. ¿La suya es quién? Pues la verdad, pues, esto va a sonar muy absurdo, pero yo trato de seguir mi instinto a la hora de tomar decisiones, de mirar más que gobernantes, mirar resultados. ¿Quién ha hecho qué y qué ha logrado? ¿Cuáles han sido los resultados? Trato de mirar políticas comparadas para temas particulares. ¿Qué ha funcionado aquí? ¿Qué ha funcionado allá? Y soy innovador, trato de innovar, de crear, de... Pero entonces, si no me tiene un político o política que siga o que lo haya inspirado desde chiquito o que lo inspire en estos momentos, hábleme de un país que lo inspira. O un filósofo también puede ser, Camila, un filósofo. No, o un país en donde se haya hecho este reseteo que usted plantea. ¿Cuál sería ese modelo, ya que le gusta la política comparada? Cuando uno mira política comparada, dice, bueno, este es el modelo que yo quiero seguir. ¿Cuál es el modelo que usted quisiera seguir? Es más por temas. Por ejemplo, Georgia hizo temas muy interesantes en temas de impuestos. Ok. O sea, Georgia, tema tributario. ¿Qué más? También en tema tributario, Singapur. Creo que Taiwán hizo cosas muy interesantes en temas tributarios. Esas propuestas son, Camila, más cercanas a Vicky Dávila que al presidente Gustavo Petro. ¿No? Algunas cosas puede estar de acuerdo, pero... Es que yo lo que hago es resolver problemas. Casarme con la izquierda o la derecha para mí es muy complicado. Pero por eso no se me escape de la pregunta, por ejemplo, que así sabemos usted cuál sería su modelo. La propuesta de Vicky Dávila del 10-10-10 es una propuesta que arrancó Rusia. Rusia fue el primero que habló del 10-10-10, es una propuesta bien comunista, para que vea cómo son las cosas, que no es descabellada, ¿no? Lo que pasa es que en el IVA de pronto no tanto, pero en las otras sí. A mí lo que más me gusta, te confieso, es temas de tecnología. Entonces, si tú me vas a hablar cuáles son mis líderes de inspiración, tengo que hablar de Bill Gates, tengo que hablar de Steve Jobs, tengo que hablar de Elon Musk antes de que se nos enloqueciera, ¿cierto? O sea, ¿a usted no le gusta lo que está haciendo Elon Musk en Estados Unidos del recorte burocrático? No tanto el recorte. Creo que lo que está haciendo con el tema de migración es antihumano. Porque lo que pasa es que él está creando una empresa de robots. Entonces lo que está empezando es a cerrar las fronteras para avanzar en la robotización de la economía americana. Y en la medida que eso empiece a avanzar, eso va a tener unas consecuencias para Colombia y para todos los países de América Latina. Es como si empezara a ocurrir un bloqueo, porque al no necesitar nuestra mano de obra, pues lo que pasa... Pero ¿y entonces por qué ese señor está promoviendo el aumento de la natalidad? Gringa, pero no le interesa la nuestra. Es decir, si hay un declive, lo de Colombia, por ejemplo, es un tema dramático. Algunos expertos están hablando de que estamos en un proceso de despoblación, incluso inducido, en el que se está buscando que haya entonces menos humanos para tener menos conflictos. Hay expertos hablando de que los países con menos personas van a tener menos conflictos, entonces hay que tener cuidado con eso también. Elon Musk, en cambio, en los temas de transformación del Estado coincido mucho. Yo creo que los gobiernos son tremendamente ineficientes. Les falta el uso de la tecnología para resolver problemas. Yo veo la mitad de los procesos que se sean, incluso en la alcaldía le metimos mucho a la tecnología, incluso el tema de los conciertos y de los eventos es una muestra. Se necesitaban 35 permisos para hacer un concierto en Medellín, lo bajamos a 10 y además lo hace todo un software. Y eso no es eliminar gente, sino hacer que la gente se ponga a hacer algo diferente. Yo no creo que se necesite menos Estado, eso es una diferencia. Que Elon Musk dice se necesita menos Estado, no, yo creo que se necesita más Estado, pero más eficiente. Y lo podemos hacer con tecnología. Ahora, con tecnología vienen otros problemas.
y entonces vienen los problemas de ciberseguridad. Mire, tengo 2 preguntas que quieren hacerle aquí en la mesa de trabajo, pero nosotros tenemos una serie de compromisos comerciales, así que se las hago rápido, exalcalde, y se las voy a hacer yo. Esta semana tuvimos a Luis Pérez aquí en estos micrófonos también respondiendo sobre este lío jurídico de, ¿cómo se llama el lote? Aguas Vivas. Aguas Vivas. Entonces, y yo le pregunté por usted. Le dije, usted apoyó a Daniel Quintero y fue uno de sus electores en Antioquia. ¿Se va a sumar a esa campaña presidencial? Y dijo, no, a mí por allá me trataron muy mal. Lo dijo aquí y dijo, no, yo no estoy en campaña. ¿Usted va a buscar el apoyo de Luis Pérez? La verdad es que él no nos apoyó. Es decir, nosotros hicimos una campaña independiente. Cuando llegamos a gobernar, yo no llego a pelear con la gente. La gente tiene una idea de que es que yo llego a pelear con la gente. No, yo a todos les pongo la silla para que trabajemos. Y si alguien quiere pelear conmigo, estoy listo para pelear. Pero yo a todos les puse la mesa y les puse la silla. Y les dije, vamos a trabajar. Ahorita decía Restrepo que es que yo le ayudé a un predio de allá de Luis Pérez, de buenas, porque eso es un área de 1 millón de metros cuadrados. O sea, fue coincidencia. Pero es que ahí también tiene lotes, por ejemplo, el constructor de Fajardo para el tema de la Biblioteca España. Es que los alcaldes en Medellín han sido tierreros, loteros. Entonces, donde hay un hueco, hay alcaldes que tienen terrenos. Y decían, no, es que lo consultaron para poder hablar del parque natural, a todos los dueños, no a uno, a todos los dueños. Ahora, yo voy a buscar el apoyo de los colombianos, voy a hacer una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos. A mí me han tratado de poner jefe, todos los días me tratan de inventar un jefe. Pero no lo han logrado porque. Pero y entonces usted qué va a hacer con estos que están apoyando al presidente Gustavo Petro, que serán del Pacto Histórico, que es Armando Benedetti, ministro del Interior, que es Roy Barreras, Mauricio Liscano? Usted con toda esa gente que va a ser parte de ese proyecto que usted quiere continuar, ¿qué va a pasar? El que me sirva, lo uso. Así sea bandido. No, por Dios, ¿cómo se le ocurre? El que me sirva, lo uso. El que le sirva a Colombia al proyecto, pa'lante. La pregunta es, ¿qué necesita Colombia para que esto se mueva? Vamos a hacer un reseteo, vamos a hacer un reinicio. ¿Quiénes están dispuestos a sumarse a ese reseteo, a ese reinicio? ¿Y Francia Márquez? Porque recordemos que creo que como el 31, 24, 25 de diciembre se publicó la foto que además ustedes quisieron publicarla, que fue con Caicedo, exgobernador del Magdalena, la vicepresidenta y usted. Esa foto, que pues es muy política, estos 2 personajes van a estar dentro de su campaña. ¿Cómo van a figurar ahí en este proyecto que usted está planteando? Bueno, una no puede porque es vicepresidenta. Sí, no puede meterse en política. No puede meterse en política. Yo soy de la tesis de que cualquiera. Bueno, pero eso sí, usted nos acaba de decir que no seamos ingenuos, entonces no seamos ingenuos tampoco con que los que están en el poder no hacen política. La foto sí, porque usted habla del Frente Amplio, ¿no? De todo este Frente Amplio del pacto, pero en ese Frente Amplio, en su grupo, ¿este es su grupo? ¿En medio del Frente Amplio? Esa sería la pregunta. No, cada uno de ellos son, digamos, Caicedo, que es un hombre que admiro la lucha que ha dado allá en el Magdalena, lo han tratado de eliminar también como intentaron con nosotros en Antioquia. Él está haciendo un proceso para ser presidente, él quiere ser presidente de Colombia y seguramente nos va a tocar competir y ganar al uno, el otro, igual que Bolívar, igual que Romero, que Luis Gilberto Murillo, que muchos otros que quieran competir en esto. Yo soy del ánimo de la unidad. Hay muchas rencillas en la izquierda. ¿Pero podrían hacer fórmula ustedes 2? En la izquierda pelean mucho. Yo soy menos... Yo peleo con el problema, no con las personas. Entonces, ¿cuál es el problema de Colombia? ¿Cómo resolvemos los problemas de Colombia? Y uno de los problemas que tenemos hoy es cómo nos unimos. El Frente Amplio es la oportunidad de la unidad, una elección donde nos enfrentemos, gane a alguien y vamos unidos y vamos a llegar a la segunda vuelta y vamos a ganar. Ahora, esos son 2 actores de ese Frente Amplio, pero hay muchos más. Y usted, y para despedirlo, agradeciéndole que haya estado con nosotros empezando esta sección de Patos al Agua, usted se reunió con el presidente Gustavo Petro hace poco, habló de esto que estamos hablando en esta mesa de trabajo y entonces usted está convencido que usted cuenta con el apoyo del mandatario para su campaña política con miras al 2026. No, yo no me he reunido con el presidente a hablar de estas cosas que hemos hablado aquí. No hablan. Y menos... Usted sí se reunió con el presidente a hablar de política. Pero no de muchas de las cosas que hablamos aquí, y menos a decirle que me apoyara. No, yo le dije cómo está el panorama hoy en el mundo. No nos veíamos hace más de un año. Yo procuro escribirle. Yo no quise entrar
al gobierno por muchas razones, algunas de ellas porque quería profundizar sobre lo que hicimos en Medellín, también en qué nos equivocamos, porque uno comete muchos errores, pero la oportunidad, el liderar también es ir a enfrentar un reto y aprender lo máximo de él. De Medellín aprendimos muchas cosas. Qué se puede, qué se debe, cómo se debe, qué cosas salieron bien, qué cosas no salieron bien. Si yo hubiera entrado al gobierno, no hubiera tenido tiempo de hacer esa reflexión. También por la independencia que me da el no haber entrado al gobierno para poder ver con ojos, digamos, sin tanta emoción, lo bueno y lo malo. Que los gobiernos tienen cosas buenas y malas. ¿Cuáles son las exageraciones que hacen los medios de comunicación, las mentiras que hacen los medios de comunicación? A Petro, a mí me hicieron lo que a Petro, a mí también me suspendió la Procuraduría. Pero aquí le estamos dando voz a usted para que tenga una voz. Y yo agradezco mucho, de verdad. Y porque nos parece una voz importante en este debate. En ese reseteo, ¿cuál va a ser el rol con los medios de comunicación? Me interesa saber, ya que se metió usted con eso, porque también estamos viendo reseteos mundiales en donde vemos que a los líderes políticos poco les gusta ese control de parte de la prensa y vemos cómo... Yo soy muy franco. A ver, hay que ver lo que hizo, por ejemplo, el Colombiano esta semana. Yo los invito, ojalá lo publiquen ahí. Coge y saca un titular. Quintero, literal. Quintero y Pitufo tendrían o tienen relación. Y eso, por Dios, ahora con Pitufo también. Porque y no lo consultaron antes de sacar ojalá me hubieran consultado, nada. Empieza uno a leer el artículo y hablan de un señor con pitufo, del otro con pitufo, del no sé qué con pitufo, y sigue. Pero esa no es la respuesta a mi pregunta. Y sigue. Y al final llega que una persona que al parecer tuvo alguna relación con pitufo era general, o estuvo 2 o 3 meses de general, cuando yo también era alcalde. Uno dice, ¿cómo pueden elaborar tanto para llegar allá? Puse eso y cambiaron el titular. Pero eso no está bien. El Colombiano fue comprado por los dueños de los constructores que estaban haciendo Hidroituango. Comprado. ¿Cuándo? Después de que yo los demandé. Pero no me está respondiendo la pregunta, alcalde. ¿Y qué pasó después? Pasó que lo empezaron a usar como un arma de guerra, de persecución, de acoso, y para mí eso es un delito. Y para mí, cuando un medio de comunicación sea utilizado por organizaciones empresariales con el ánimo de eliminar políticamente a otra persona, deben pagar y responder. Pues exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, hoy candidato presidencial y quien busca precisamente ese apoyo del sector del petrismo con miras al 2026. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Patos al Agua. Camila, mucha suerte gracias en su campaña en el 2026. Yo le pago, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vamos nosotros a hacer una pausa. Así arrancamos esta sección de Patos al Agua con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. En Mañanas Blue, Patos al Agua. Se reanuda el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos en relación con afirmaciones que lo vincularon a él y a su hermano Santiago con la presunta conformación de grupos paramilitares en Antioquia. La audiencia de hoy continúa luego de que una juez de conocimiento de Bogotá considerara improcedente una recusación que había sido interpuesta vía tutela por la defensa del expresidente Álvaro Uribe a través de su abogado Jaime Granados, quien argumentaba que la juez Sandra Heredia no les estaba dando garantías porque, según ellos, estaba prejuzgando durante sus intervenciones en la audiencia. Esta decisión de la juez 55 de conocimiento en el caso del expresidente Álvaro Uribe puso fin a la suspensión de la audiencia pública de juzgamiento que hace una semana había ordenado la Corte Suprema de Justicia a la espera de una determinación de fondo sobre la solicitud del abogado Jaime Granados. En este escenario, la juez Heredia quedó plenamente habilitada para continuar adelante con el juicio contra Álvaro Uribe. Sigue escuchando a los testigos pedidos por la Fiscalía y por la defensa del expresidente para que, una vez terminada la diligencia, la misma juez se siente a evaluar todo lo escuchado y los documentos en el caso para decidir si condena o absuelve al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal.
La migración también fue el tema más importante de la reunión del presidente Petro y su canciller Laura Sarabia con la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, que estuvo en Bogotá. Es la primera funcionaria del presidente Trump que llega a Colombia después de la crisis de los dos países de hace 2 meses. Hablaron de repatriación de los colombianos, hablaron de aviones de deportados y de colombianos que sigue llegando como llegaron en los últimos meses. Igual con esposas. Antes de la reunión con la secretaria de Seguridad, el presidente Petro había estado en Cartagena en la conferencia de la Organización Mundial de la Salud, allí aprovechando para hablar de medio ambiente, de cambio climático y por supuesto también para hablar de la crisis del sistema de salud. Y estamos de viernes, arrancamos patos al agua, pero estamos de viernes también y nos vamos de fin de semana y tenemos fin de semana en Bogotá para los que no sabían de Festival Estéreo Picnic. Y ya Gonzalo, está Shawn Mendes aquí en Colombia. A mí me sorprende que usted no haya venido aquí al Festival Estéreo Picnic. Yo diría que usted es uno de los clientes principales para venir al festival. No, tengo cosas más importantes que hacer, Camila. Ay, sí, no. Eso no me dijo ayer. Mire, le voy a decir lo siguiente, Camila. Shawn Mendes no solo está, es que ya cantó el día de ayer junto a Alanis Morissette, Benson Boone, Foster the People, Seth. En el primer de los 4 días del Estéreo Picnic, el turno el día de hoy es para quienes dicen que es el día más importante del festival, que es icónico en Colombia. ¿Por qué? Porque hoy va a estar Justin Timberlake, estará Tool, estará Danny Ocean, Parcels y The Hive. El fin de semana tenemos rock, música electrónica con The Black Keys y Justice. Y para cerrar, el día domingo estará Rufus Du Sol y estará Olivia Rodrigo junto a Empire of the Sun, Mon Laferte, Caribú. O sea, tenemos un fin de semana en Bogotá muy, pero muy musical. Y tenemos un fin de semana en Bogotá muy musical y también un fin de semana para mucha comida que les va a dar envidia a mis compañeros de la mesa de trabajo que no están en Bogotá, sino que están fuera de la ciudad, porque tenemos una visita de Harinera del Valle aquí en la mesa de trabajo de Blue Radio y en donde vamos a tener regalos para los oyentes, para que además estén atentos en cómo se van a llevar estos regalos. María Carolina Alvarado es la jefe de mercadeo de harinas premezcladas y productos listos de Harinera del Valle. María Carolina, bienvenida, gracias por visitarnos hoy viernes y pues traernos desayuno. Sí, bueno, gracias, muy felices de estar aquí, compartir con ustedes, con los oyentes, con las personas que nos están viendo estas buenas noticias de As de Oros. Bueno, ¿cuáles son las buenas noticias? Porque veo que acá ustedes traen una cantidad de productos que dicen nuevo, y pues para que los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y de Ditu, que los puedan ver, que vamos a tener anchetas para los oyentes que nos trajeron de regalo para que ustedes se las lleven. ¿Qué es eso que están lanzando? Sí, vinimos aquí con 2 de los más recientes lanzamientos de As de Oros, porque As de Oros es una marca que quieren mucho los colombianos, que conocemos mucho, pero que sigue innovando. Entonces, en este caso, estamos aquí con las premezclas. Son mezclas para preparar almojábanas y mezclas para preparar pan de bonos en casa. Entonces, son productos muy prácticos en donde estamos llevando a los hogares esa facilidad de tener este tipo de preparaciones típicas de una forma muy fácil, de una forma muy rápida. Y pues As de Oros ha sido pionero en toda su historia con la innovación. Queremos que las personas nos conozcan y asimismo se animen a probarlo en la casa. Hugo Mario, me dicen que a usted también le llegó, o sea, no le di envidia porque usted allá en Cali también le llegaron. Pero por supuesto, Camila, llegaron, miren, sí. Claro, porque es que es del Valle, entonces usted claro. Es el representante del Valle aquí. Es la tierra del pan de bono, Camila, que me llegó para preparar almojábanas y para preparar pan de bono de forma rápida y práctica. Yo soy bueno para comer pan de bono, no para preparar, pero voy a aprender. Pero de verdad qué tan fácil es, porque por ejemplo a mí lo que me pasa en Navidad con los buñuelos es que dicen prepare usted los buñuelos y preparar los buñuelos es dificilísimo por más de que la mezcla ya venga prehecha o lo que sea.
¿Esto sí va a ser fácil o no? Esto es súper fácil, la verdad es un proceso que completo toma 20 minutos o 25 minutos en tenerlos listos, porque como es el paso a paso, son 3 pasos básicamente. Primero, bueno, en los empaques está el detalle de los ingredientes que necesitan para cada producto. En el caso de almojábanas se necesita queso fresco, rallado. Aquí tenemos una muestra y aquí vamos a estar con el equipo por fuera haciendo la preparación para que ustedes más adelante se coman las preparaciones recién horneadas. Entonces se tiene el queso rallado finamente, en el caso de almojábanas un huevo y agua, todo se mezcla y el proceso es sencillo, solamente incorporarlo amasando hasta que la masa quede bien homogénea, que quede moldeable. Arman las almojábanas y las meten o en el horno o en la freidora de aire. Y allí en cuestión de 20 minutos ya ustedes tienen las almojábanas. En el caso de pan de bonos el proceso es similar porque pues la diferencia entre estos dos productos es que en pan de bonos usamos el queso costeño. Se tiene el queso costeño rallado, se tiene esparcible, nosotros recomendamos Premier y agua. Se incorpora con la mezcla de oros y realmente el resultado es delicioso. Ahorita lo vamos a probar, ustedes van a degustar producto que hicimos aquí con nuestras premezclas y es muy fácil, es tan fácil que nosotros hemos visto mucho uso en las familias con los niños. Es apenas para que los niños se involucren, para que lo hagan. O sea, es como cuando uno hace las arepas en la casa por la mañana. Así Entonces, mismo. en vez de hacer la masa de las arepas, puede hacer masa de almojábanas o masa de pan de bonos y se demora casi que la misma cantidad de tiempo. A los niños les encanta hacer eso, a los niños les encanta mezclar y jugar con la masa, eso les fascina, pero yo le tengo una pregunta a la invitada y es, usted ahorita nos dice que, por ejemplo, una de las mezclas es con queso costeño, la otra mezcla, imagino yo, debe ser con queso blanco, y muchas de las personas el uso que le van a dar a estas mezclas es para llevárselo para otros países, llegar y uno decirle a los hijos, bueno, hoy les voy a hacer almojábanas al desayuno, pues que se mueren de la emoción. O cuando a la Pero familia entonces, en Estados Unidos, claro, pero le traje la mezcla de claro, almojábana y pan de bono para que lo prepare aquí. Claro, Camila, pero entonces hay una pregunta y es por los tipos de queso que se pueden usar, porque el queso costeño, es decir, usted no va a encontrar, usted no puede cargar el queso costeño, pues un queso usted no se lo puede llevar, eso no lo puede cargar, sino que otras opciones de queso podrían recomendar para hacer estas mezclas que no sean, digamos, los quesos que aquí conseguimos tan fácil y que la mezcla queda deliciosa con un queso de acá, pero que de pronto fuera del país no es tan fácil de conseguir. Nosotros recomendamos en el caso de almojábanas un queso fresco, que sea un queso fresco, con niveles de sodio normal, de sal. En el caso de pan de bonos, que nosotros aquí sabemos que el queso costeño es más saladito, recomendamos que también pues sea, digamos, alto en sodio y que las personas en otros países lo puedan incorporar de esta forma. Como tú lo dices, es muchas veces un regalo que las personas se llevan para sus familiares porque le apunta esa tradición. Y a nivel de las recomendaciones en cuanto al tipo de queso alto en sodio, para que al final el sabor tenga ese complemento con el sabor del pan de bono. Camila, mire, yo soy fan de los waffles y me encanta que esta tiene la opción para hacerlo como waffles de pan de bono, que es una opción súper chévere y mucho más saludable porque yo, por ejemplo, a mí me gusta usar como ingredientes más saludables y la harina normal pues no siempre es la que sabe más rico y hacer los waffles de pan de bono, ¿se puede hacer así en la waflerita o cómo es la cosa? Pero con los mismos ingredientes. Con los mismos, es súper versátil. Nosotros aquí, como tú lo dices en el empaque, está el link para la receta, el QR, y tú haces la misma preparación, la misma mezcla y se llevan a la waflera y allí los haces. Quedan deliciosos. Además, un beneficio de pan de bono es que ustedes hacen la masa, por ejemplo, y hacen las bolitas y las pueden congelar. Cuando lo quieras hacer, sacas esto del congelador, lo metes en la waflera y quedan deliciosos. Práctico para las loncheras, por ejemplo, también. Para las loncheras de los niños, pues vamos a tener anchetas para los oyentes que están conectados con nosotros. Las vamos a entregar al final del programa. Les vamos a pedir que nos respondan algunas preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp, el 301-764-4108, para que ahí estén pendientes de cuando les preguntemos, nos respondan y les damos las anchetas con los productos de Harinera del Valle, que eso casi que es un mercado para la casa. Y Camila, un amigo manda a preguntar que si a la 1 ya van a estar listos los de la prueba. Ah, no, eso, porque ellos dijeron que en la cocina aquí de Blue Radio los pueden preparar. Les estamos haciendo. Entonces vamos a ver, si quiere le parece, hacemos una pausa y ahora cuando estén listos, ustedes vienen y los traen y vemos qué tal quedaron, para que la gente sepa cómo son en sus casas. Sí, tal cual. Ustedes mismos los van a probar y la idea es que la gente se anime, que hagan diferentes preparaciones, por ejemplo, con almojábana
tortas de almojábana, mejor dicho, son productos para que la gente deje volar su imaginación. Hace poco hubo un listado muy importante, Gonzalo creo que lo trajo, en el que el pan de bono quedó como el pan más importante del mundo o el más... Es que es delicioso el pan de bono. Sí. Quedó de número 1 en un listado importante. Pero es que es delicioso. Pues bueno, ya que usted pide eso, ahorita le traen el pan de bono y le traen la almojábana para que haga la catación y veamos qué tal pues quedan estos productos instantáneos de Harinera del Valle, que vinieron hoy a hacer aquí una toma W con nosotros y para ustedes también, así que pendientes de las preguntas que les vamos a hacer sobre el programa y sobre los productos de Harinera del Valle para que nos respondan a través de nuestra línea de WhatsApp. Hacemos una pausa y volvemos. Polémicas, la del Ministerio de Agricultura, que anuncia se abroga facultades extraordinarias para reglamentar eventualmente la intervención de gremios del sector, que podría llevar, y protestan los gremios agropecuarios, a que la ministra intervenga, o la Federación de Cafeteros, o la SAC o Fedepalma, cualquier gremio con cualquier argumento. La ministra se defiende, dice que no va a tumbar la resolución, dice que está amparada por una ley del 2022 sancionada en el gobierno de Iván Duque. Esto dicen los colombianos en la encuesta Inbamer frente a los principales problemas de Colombia. El orden público en noviembre era el 37,7%, ahora es el 21%. El desempleo y la economía baja del 30% al 19% y la calidad y cubrimiento de la salud sube del 6,8% al 19%. Se triplicó la preocupación sobre el tema de la salud, sí. Y me parece que esto es lo que vemos, Juan Roberto, todos los días que reportamos desde las calles, y esto es ponerle cifras de cómo crece la preocupación alrededor de médicos, tratamientos, de acceso a las medicinas. Esta es la explicación de por qué el gobierno finalmente no va a meter preguntas de la salud en la consulta popular. Y si le suma que ese incremento en el tema de la salud como principal problema. Vemos aquí al Mañanas Blue, ya que estábamos hablando de Ana Cristina, hacía la pregunta de cuando uno viaja y se lleva pues estas mezclas para poder hacer el pan de bono o las arepas o la almojábana, cuando uno va a visitar a familiares en el exterior, principalmente a Estados Unidos o a España o donde estén los familiares de uno. Gonzalo, tenemos que hablar de los impuestos en los Estados Unidos. ¿Y por qué le hablo de los impuestos? Pues porque ya se viene pronto esta fecha límite del 2 de abril, que es cuando ya el presidente Donald Trump dijo, bueno, a partir de este momento se ponen tantos impuestos para los productos agrícolas que entren a los Estados Unidos, y pues Colombia tiene varios productos que exporta a ese país y que no sabemos si nos van a poner los impuestos o no. Y de hecho Elon Musk dijo también que Tesla, su empresa de vehículos, no era inmune a los aranceles. ¿En qué va todo este tema de los impuestos y la guerra comercial que se ha desatado desde que llegó el presidente Trump al poder? Pues Camila, yo le puedo decir que las grandes empresas automovilísticas están preocupadas, Camila. ¿Por qué? Porque recordemos que a partir del 2 de abril Donald Trump va a imponer estos aranceles que no se sabe a qué productos. En un primer momento habló de aluminio, de acero, luego expandió el tema de los rubros, luego habló de los automóviles, pero como ha dicho Sebastián, el señor Donald Trump un día se levanta diciendo algo y el día siguiente dice otra cosa. Lo cierto del caso es que BMW, Toyota, Jaguar han dicho, oiga, lo que estaba haciendo Donald Trump está afectando a, las acciones de nuestras compañías en nuestras bolsas. Y el señor Elon Musk dijo, el tema de los aranceles también va a afectar a Tesla. ¿Por qué? Porque nosotros no somos indeleble al punto. El tema de los componentes que necesitamos para fabricar nuestros vehículos también van a sufrir un incremento por el tema arancelario. Nada se sabe hasta el 2 de abril, el día de la liberación económica según Donald Trump. Habrá que esperar la semana que viene para saber cuál va a ser el anuncio que hará el presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, le voy comentando, Camila, que el día de ayer corrió una información y un rumor desde la Casa Blanca en que Donald Trump estaría dispuesto a votar al señor Powell, el director de la Fed. Él no lo puede hacer, lo tiene que hacer el Congreso. Pero según fuentes de la Casa Blanca, lo que dicen es que el señor Trump no soporta más a Powell
dirigiendo la base económica. Que lo nombró él, ¿no? Lo que pasa es que Powell él terminó siendo un poquito más responsable y dijo, bueno, es que, pues, a ver, estamos manejando esta institución que además, pues, tiene impactos en el resto del mundo, porque acuérdense que la FED es la que determina la emisión de dólares y los dólares es la moneda de intercambio mundial. Pues habrá que ver si lo que dice Donald Trump y lo que se conoció en la Casa Blanca se cumplirá, ¿no? Y tomando en cuenta también, Camila, que el señor volvió a utilizar esa frase que fue muy popular durante la época de la pandemia, ¿no? Transitoria, es que este impacto de los aranceles será transitorio en la economía estadounidense. Para entender, Camila, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar a partir de la semana que viene, hablemos un poco de esa política económica. Con nosotros está María Cristina Ramírez, ella es parte del King College y además enseña política económica y sabe mucho del tema de Donald Trump. María Cristina Ramírez, gracias por acompañarnos en Blue Radio esta hora. Un gusto estar aquí. Profesora Ramírez, le pregunto precisamente sobre eso que estamos comentando. La otra semana es 2 de abril, esa fecha límite que ha puesto el gobierno de Donald Trump o lo que ha dicho el presidente norteamericano para los productos agrícolas a nivel mundial que entren a ese país. Hay mucha incertidumbre y nosotros aquí en Colombia tenemos pues una muy alta porque no sabemos cuáles son los productos que se nos van a gravar y cuáles no. Esa incertidumbre, ¿usted cree que se va a solucionar la próxima semana? ¿Que vamos a tener claridad en el mundo sobre cómo va a ser la política arancelaria de los Estados Unidos? Si conocemos la historia de Donald Trump, la respuesta sería no, porque bajo Donald Trump hay muy poca incertidumbre, muy poca certeza de nada, casi nunca, y es un poco lo que hemos estado viendo en los mercados internacionales. Los mercados internacionales se saben ajustar a buenas políticas públicas, se saben ajustar a malas políticas públicas. Donde les cuesta mucho es en la incertidumbre, que es lo que estamos pasando en este momento. ¿Y por qué? Porque Donald Trump ha cambiado de opinión muchas veces con respecto a qué va a grabar, a quiénes va a grabar. Y además hay otro componente muy importante, es cómo y qué tan certeras son las políticas que él pueda implementar. Acordémonos de algo muy importante, que eso se va a reflejar no solamente en la inversión interna, sino en la inversión externa. Y es que muchas de estas políticas públicas Donald Trump lo está haciendo a través de una orden ejecutiva. Para que él pueda hacer implementar este tipo de aranceles a través de una orden ejecutiva, él tiene que citar que esto es un peligro para la seguridad nacional. ¿Qué pasa con esto? Esto lo hace susceptible a que las cortes, los tribunales judiciales, eventualmente lo puedan echar para atrás. Para que las cortes no lo puedan echar para atrás, esto tendría que pasar por un proceso en el Congreso y tendrían que crear leyes para que él pueda implementar este tipo de tarifas, lo que le agrega una capa adicional de incertidumbre, porque por más que Donald Trump diga el 2 de abril, este es el día de los aranceles, se van a implementar eventualmente y probablemente pasen por una pelea judicial. Doctora Ramírez, ¿qué pasa con la economía de Estados Unidos y estos aranceles son permanentes? Porque los que están un poco a favor de esta idea desarrollista es que pues, las industrias, las empresas se relocalicen en Estados Unidos, eso genera empleo y eso internamente genera inversión y etcétera. ¿Usted cree que eso sí podría pasar, que muchas empresas del mundo emigren a los Estados Unidos? A ver, Estados Unidos... La teoría de poner aranceles que se ha puesto a través de la historia, uno de los casos que más se habla con cautela fueron esos aranceles que se pusieron en 1930 con la idea de proteger la industria de Estados Unidos, que terminó empeorando la Gran Depresión. La teoría detrás es esto va a crear empleos. Ahora, Estados Unidos no tiene un problema de empleos. Estados Unidos tiene una tasa de desempleo cerca del 4%. Eso es prácticamente full empleo, muy cerca de los índices que tenía antes del COVID-19. Entonces, por ahí el diagnóstico de la economía no es el correcto porque Estados Unidos en este momento no tiene un problema de empleo. Ahora, digamos que ellos quieren desarrollar ciertos empleos de manufactura, que es lo que está hablando Donald Trump y a lo que él dice que, pues, va a responder su base. A corto y mediano plazo probablemente esto no se va a ver porque desarrollar e internalizar las cadenas de suministro toma años y no probablemente pueda tomar décadas. Y además, eso otra vez volvemos al tema de la incertidumbre, es que las empresas se animen a tomar decisiones con este panorama muy poco claro. Pero cuando nosotros vemos históricamente si el tema de los aranceles realmente ha servido para aumentar o a desarrollar el crecimiento económico, no. ¿Por qué? Porque los empleos que se puedan crear en ciertos sectores
usualmente se contrabalancea con el incremento indudable que esto va a tener en los precios del consumidor. Le entiendo yo, doctora Ramírez, que es muy difícil hacer lo que el presidente está diciendo que va a hacer con las intenciones que asegura, porque estamos en un mundo que todavía está globalizado, en donde no se hace un solo producto en un solo país y por ende las personas en Estados Unidos, incluidos los empresarios, se van a ver afectados si se suben aranceles, por ejemplo, en partes de carros o en el banano o en lo que quiere importar Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿cuál es el ambiente entre los empresarios estadounidenses? Porque por ahora han estado pues muy tímidos frente a lo que ha anunciado el presidente Donald Trump, pero al final ellos también van a ser afectados por estas políticas. A ver, por ejemplo, una encuesta que publicó el FED, tanto de Nueva York como de Filadelfia, a pesar de lo que se dice para afuera, para entender el consumidor de la industria manufacturera, de esos empresarios manufactureros que son los que en teoría se deberían beneficiar de este tipo de políticas, ellos esperan, según la encuesta, que hay una reducción en la producción industrial de Estados Unidos. ¿Por qué? Por ejemplo, con la industria de autos, que es una de las que más se está hablando, porque es una de las que más va a afectar, es que esa industria está compuesta de una cadena de suministros que pasa de México, Estados Unidos y Canadá. Es muy difícil de un día para otro poder desarmar esta cadena, esta línea de producción. Ahora, es verdad que después del COVID-19 ha habido un intento real de los empresarios del mundo occidental, no solamente de Estados Unidos, de tratar de acercar esas cadenas de suministro, sacarlas de Asia a lo que llamaron nearshoring y friendshoring. Pero esto ha sido un proceso que ha tomado mucho más de 5 años, tomará mucho tiempo más si realmente llega a establecerse en Estados Unidos. Ahora, así como Estados Unidos tiene un déficit comercial en términos de producción industrial, es un neto exportador de servicios, ¿no? Y hoy estábamos viendo cómo la Unión Europea, donde Estados Unidos sí es vulnerable a impuestos en represalia, es muy vulnerable al tema de los servicios y la tecnología que exporta a otros países. Ya la Unión Europea dijo que no descarta ponerle aranceles a Big Tech, por ejemplo, que fue una de las grandes alianzas que llevó a Donald Trump al poder. Y ahí, ¿cómo leemos a competidores de tú a tú como China? Es decir, China puede estar aprovechando esta situación y esta nueva política del presidente Donald Trump para llegar a otros países a donde tal vez no tenga tanto poder, que son pocos, hay que decirlo. Aquí hay dos teorías que dicen que todo esto va pues dirigido a China, cosa que ya el presidente Donald Trump había hecho en el primer mandato, y hay que decirlo, aranceles que mantuvo en gran parte el presidente Biden. Aranceles que también hemos visto y se ha acusado también, por ejemplo, la Unión Europea también lo ha hecho, a China de competencia desleal. Y eso creo que casi todo el mundo occidental ha estado bastante de acuerdo que así es. Nosotros también, cuando en la era del presidente Biden, China trató de usar la Organización Mundial de Comercio para decir que Estados Unidos con el Inflation Reduction Act estaba compitiendo de manera desleal. Entonces, sí, si se buscara realmente cerrarle las puertas a la producción china, algo que realmente sí está de acuerdo el resto del mundo occidental, entonces ir contra las alianzas directas, es decir, contra Europa, México y Canadá, no parece ser el camino más lógico, ¿no? Y claro, una de las cosas que dice es que esto claramente le va a abrir las puertas a la industria automotriz de China, porque va a hacer los autos americanos, o incluso no solamente los de Estados Unidos, sino todos los norteamericanos, menos competitivos para el resto de los mercados. Pues mil gracias por atendernos, María Cristina Ramírez, analista política y económica, hablando de lo que va a pasar la próxima semana y de cuáles serán las implicaciones que pueden tener o que van a tener la entrada en vigencia de los aranceles que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nos vamos este fin de semana para leer libros. Y como siempre, los viernes, aquí tenemos nuestra sección para recomendarles un libro que puede leerse el fin de semana. Explorar, imaginar, descubrir, estar solos, aprender, cuestionar, oír tu voz interna, entender y entenderte, viajar, compartir, estar acompañados, ser felices. Ok. Tantas palabras definen la alegría de leer.
En Mañanas Blue 10 AM, este es un libro que te va a gustar. Pues Camila, a usted y a los oyentes les quiero recomendar 2 libros. Hoy son 2 libros y los 2 son sobre perritos. Libros que le rinden honor a las mascotas. El primero de ellos es Un perro de carácter, que es del escritor húngaro Sándor Márai. Es un libro hermoso en que se hace un perfil de Chútaro. Chútara es el perrito de él. Él en una noche de Navidad lo lleva a la casa y él empieza a hacer toda una descripción de todas las situaciones en que empieza a participar el perrito, cómo interactúa con distintas personas en la casa, cómo tiene un comportamiento y no lo bonito es que no lo humaniza, sino que lo tiene como un ser vivo que vive con él, que vive con su esposa, que tienen una vida bonita juntos y que tiene un carácter, pero es un carácter como animal, no hay una humanización, que es lo que estamos viendo ahora con tanta frecuencia, que se humanizan los animales. No, se le trata como un ser que vive con ellos y que a partir de esa Navidad cambia la vida de ellos. Este es un homenaje a un amigo, tal como lo vimos en el último encuentro, que es otro libro de Sándor Márai, que es precioso. Este es un homenaje a un amigo. Entonces es el primer libro que les recomiendo, que es un libro para adultos. Ahora les quiero recomendar otro libro de perritos, pero para niños. Se trata de Perla, la super perrita. Es un libro de Isabel Allende. Ella empieza a contar, pues ya sabemos quién es Isabel Allende. Ella ha escrito libros que han leído más de 67 millones de personas. Es una escritora chilena que ella empieza a hablar de Perla y cuenta cómo puede lograr, es una perrita que tiene superpoderes. Ella empieza hablándoles a los niños, directamente les dice, miren, yo tengo la posibilidad de hablar con Perla, y Perla tiene un superpoder que es primero lograr que todo el mundo la quiera y en segundo lugar puede rugir como un león. Entonces empieza a describir una cantidad de características de su perrita que hace que los niños empiecen pues a conectarse con lo que es la mascota y ese primer amor a los animales y a tener ese cuidado del otro, que es la relación con un animal. Entonces son 2 libros que rinden homenaje a los perritos y esa es mi recomendación para el fin de semana. Por una parte, Sándor Márai con Un perro de carácter y Perla, la perrita de Isabel Allende, un homenaje que le rendimos a los perritos de esta mesa de trabajo, que son Maya, Cumbia y Champeta, que son los perritos de Jennifer, y a Ramón, el perrito de Camila, que ya nos dejó. Y a los perritos de los oyentes, que son muchos los que nos envían sus imágenes a través de nuestra línea de WhatsApp de sus mascotas, y sabemos que los perros se han convertido en parte de la familia de muchos de los que están conectados con nosotros. Así que grandes recomendaciones, Ana Cristina, de lectura para este fin de semana, no solo para los adultos, sino también para los niños.